manera ustedes al momento de realizar algún cálculo, ya sea para un diseño o para su examen, puedan hacer esta parte. Ya, directamente ahorita les voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a resolver esa parte. Denme un minutito. Ya. No sé si se puede apreciar mi pantalla, alguien que me pudiera eh, corroborar si se está compartiendo la pantalla. Sí, ingeniera. Ya. Vamos a iniciar entonces con esta parte primero, que sería para los pasos a desnivel directamente. Entonces vamos a ver primero lo que ya habíamos indicado, que el segundo parcial se refiere netamente a lo que son los pasos a desnivel. Ya habíamos indicado que el paso a desnivel es cuando existe una vía que pasa, ya sea puede ser por la parte superior de arriba o de cualquier, o de otra forma también puede ser un paso de nivel subterráneo donde la altura se vea reflejada de nivel cero para abajo, ¿no? Entonces, lo primero que hoy día vamos a ir viendo, revisando, es los pasos de desnivel que pueden observar que hay en nuestro país, ya sea como el de Cochabamba, en la avenida Galindo, en la avenida Beijing, el paso de desnivel, ¿no? De 3 niveles que existe ahí. Si han podido observar o han tenido el placer de ir a la ciudad de Cochabamba, tenemos ahí un paso a desnivel, el cual es de 3 niveles por el hecho de que tiene 2 niveles en la parte superior. Si pueden observar en las imágenes, en el segundo nivel tiene una glorieta más de distribución para que de esta manera igual baje lo que sería el tema del tráfico vehicular y también haya una mejor circulación de los vehículos. Ya. Primero ahora vamos a partir con lo que sería el diseño de las rampas helicoidales. Cuando nosotros diseñamos un paso a desnivel, generalmente cuando tenemos el campo adecuado, se realiza una rampa helicoidal, esto con la finalidad de que los vehículos tengan una mejor una mejor distribución en el paso desnivel y de esta manera pueden ir deslizándose. Podemos ir observando que hay rampas helicoidales, ya sea en estacionamientos de varias plantas. También podemos observar aquí en el Tajarete, donde es un distribuidor que tiene 4 rampas helicoidales. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es aprender a cómo se hace el replanteo y cómo calculamos lo que sería una rampa helicoidal al momento de hacer el paso a desnivel. Lo primero que hacemos nosotros al momento de hacer el diseño de una rampa helicoidal, los cálculos, es que nosotros tenemos datos establecidos que nosotros vamos a ir eh, obteniendo dependiendo al diseño que nosotros vayamos realizando. Ya les había mencionado que el diseño casi parte dependiendo del espacio que tenemos en el lugar y también de las características que nos están pidiendo que tiene que tener el paso a desnivel. En este caso, vamos a tomar un ejemplo más sencillo, donde vamos a tomar como datos que el radio de eje, es decir, la parte central, hacia donde va a estar el eje de la vía, va a ser de 8 metros, un ancho de carril que unos 4 metros, una altura de la rampa que va a ser de 5 metros y vamos a tomar los radios internos y el radio externo. El radio interno simplemente es de la parte del medio de donde estamos calculando nosotros la rampa hacia la parte donde estaría empezando lo que sería el ancho de la vía. Solamente eso sería. Después, el radio externo ya sería hasta la parte externa. Eso quiere decir hasta donde estaría más el ancho de lo que sería el ancho de vía. Esta longitud A más se tendría que considerar para el radio externo. Una vez que nosotros tengamos estos datos, nosotros podemos hacer lo que sería el desarrollo del replanteo también de lo que sería la rampa hidrocoidal y cómo va a ir, ¿no? De esta manera trabajando la rampa en lo que sería el paso desnivel. Ahora, si en algún caso nosotros tal vez tendríamos una altura que no es de 5 metros y es una altura menor, solamente el cambio tendrían que hacerlo en lo que sería la altura.
y no así, y no estaría mucho afectando a lo que nosotros estamos diseñando o desarrollando. Solamente sería ir cambiando los datos que ya tenemos de referencia y los adecuando a los datos reales que tal vez nosotros tengamos de la rampa que nos están pidiendo diseñar. No sé si la pantalla les está mostrando la rampa helicoidal. Alguien no sé si me puede confirmar. Sigue en la presentación, en la diapositiva 1. Ya, a ver, déjenme un ratito, voy a volver a compartir la pantalla. Creo que se ha paralizado esto. Ah, me van a avisar si está compartiendo, por favor, porque creo que se paraliza el tema de lo que comparte. Entonces, ahí creo que sí se ve, ¿no? Creo que cuando hago presentaciones, cuando no se cambia. Ya. Ya, lo voy a alargar ahí nomás. Ya no quiere compartir cuando hago presentación. Ya, estamos hablando de los pasos a desnivel, que lo que habíamos indicado, que es lo que nos tocaría abordar, lo que sería en el segundo parcial. Ahora, había hablado ya de esto, de este ejemplo de paso a desnivel que se encuentra en la ciudad de Cochabamba, que es de 3 niveles. Y ya les había mencionado que las rampas helicoidales funcionan para hacer que los vehículos suban o bajen, ¿no? De una manera en la cual sea más práctico por el hecho de que también los vehículos tienen que bajar o deslizarse o subir a una cierta pendiente donde no sea tan peligroso también para el conductor y también sea más adecuado para el funcionamiento, ¿no? Del lugar. Siempre diseñamos rampas helicoidales. Generalmente hacemos estas rampas en estacionamientos o en carriles de distribución, como ya les había indicado, como en el Tajarete es un claro ejemplo que tiene cuatro, ¿no? 4 orejas como rampas helicoidales. Entonces, lo que primero vamos a diseñar. Ya les había dicho que para hacer una rampa helicoidal lo que necesitamos son datos de referencia de cómo va a ir trabajando esta rampa en función de lo que nosotros requiramos para el diseño que nos están pidiendo hacer. En este caso, les había mencionado que vamos a tomar un claro ejemplo de una rampa sencilla, donde vamos a tomar como un radio de eje de 8 metros, un ancho de carril de 4 y una altura de 5 metros. Es decir, que esta rampa va a tener una altura de 5 metros. Ahora, para que yo pueda hacer la parte del cálculo y del replanteo de esta rampa helicoidal, yo también necesito dos datos, que son el radio interno y el radio externo. Ahora, el radio interno simplemente habíamos dicho que es el radio que se toma de la parte de lo que sería de la parte donde está empezando lo que sería el ancho de vía. Entonces, simplemente yo tendría que dividir esta longitud A en dos nada más. Entonces, tendría en ese caso dos. Solamente le estoy aumentando al 4, al 8 que ya tenía, le estoy restando 2 de lo que me estaría correspondiendo de lo que era la longitud A. Y así yo tengo el radio interno que sería 6 metros. Solamente es de la longitud A, lo que yo tengo es 4 metros, lo divido entre 2 y me va a salir 2 metros y eso tengo que restarle a mi radio de eje. Y con eso directamente me da los 6 metros de radio interno. Ahora, para yo tener el radio externo, solamente tendré que incrementarle esos 2 metros que me están correspondiendo a esta parte, que sería la mitad de la longitud A que yo ya había considerado y por eso el radio externo es 10 metros, ¿no? Solamente sería en este caso que para que yo pueda saber el radio externo y interno, solamente tendría que ir analizando lo que sería esta longitud A del ancho, ¿no? De carril. Directamente yo los tendría que partir por la mitad y solamente incrementar y restar para yo tener el radio interno y el radio externo. Una vez ya teniendo todos estos datos, ya podemos partir para hacer el cálculo de la rampa helicoidal. Ya les había mencionado que si en otro caso la altura no es siempre 5 metros, solamente tenemos que ir variando en los datos que nos van proporcionando para el diseño que nosotros tenemos. Solamente irían variando el radio de eje, el ancho y la altura, dependiendo al tipo de rampa que nos van a ir exigiendo o que se nos requiera diseñar.
El segundo paso para realizar sería el cálculo de la pendiente, que directamente sería igual a la a H es dividido entre el factor de recorrido por 2 por pi por el radio. Ahora, para yo tener el factor de recorrido, en el caso de que digamos, por ejemplo, mi rampa no sea no sea medio círculo, un cuarto círculo, o en otro caso no tuviera yo aquí en el plano que estoy mostrando, el factor de recorrido en realidad para 0 grados es 0. Para 90 grados es 0.25, para 180 grados es 0.5 y para 270 grados 0.75 y ya si me cierra en 360 grados sería a 1. ¿A qué me refiero cuando yo digo los grados del factor de recorrido? A lo que se refiere es a este recorrido que está tomando la rampa al momento de nosotros diseñar. No siempre puede ser un círculo completo la rampa que yo quiera diseñar. En este caso, si se dan cuenta, es un poco más de medio círculo. Y yo tendría este dato ya, podría encontrarlo y directamente podría decir que es 0.75. Ahora, si en algún caso, digamos, yo tuviera una rampa que solamente me estaría llegando de esta parte, estuviera subiendo de esta parte solamente hasta aquí, entonces yo tendría que usar aquí directamente la fórmula que les estoy mostrando aquí. Ya, por ejemplo, yo tengo aquí una rampa que solamente es de 55 grados, entonces yo tendría que usar sí o sí esta fórmula, obligatoriamente. Lo único que hay que reemplazar en la fórmula es el ángulo con el cual está la rampa y tendría que dividirlo entre 360 grados. En este caso me sale 0.152 y ese sería el factor de recorrido para ese tipo de rampa. Entonces, si en caso yo tuviera una rampa que no estuviera así como esta, como el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, y estuviera, digamos, solamente hasta aquí o estuviera hasta aquí, solamente el ángulo tienen que considerar y reemplazar sencillamente en esta fórmula. El ángulo sobre 360 grados y así van a tener el factor de recorrido, porque no siempre en los diseños pueden ser las rampas media circunferencia, un cuarto de circunferencia, una circunferencia entera, puede ir variando el ángulo, entonces en un caso puede ser que solamente la rampa puede llegar hasta aquí. Entonces yo tengo que considerar forzosamente el ángulo de recorrido que va a tener mi rampa y para hallar el factor de recorrido para que yo pueda saber el cálculo de la pendiente, para poder realizar el cálculo de la pendiente, solamente ese ángulo tendría que ir trabajando. Eso es para que sepan si en algún momento, en algún diseño, no les tocara hacer una rampa que sea un medio círculo o un círculo completo y ustedes sepan cómo sacar el factor de recorrido. Ahora, en nuestro caso ya habíamos mencionado que como tenemos de medio círculo un poco más, en la tablita nos sale que es 270 grados, entonces sería 0.75 lo que tendríamos que tomar nosotros para el factor de recorrido. Entonces, sencillamente nosotros para la pendiente tenemos que reemplazar los datos en la fórmula. Ya habíamos dicho que es igual a la altura que habíamos mencionado, en este caso que vamos a tomar como ejemplo 5 metros. Ahora, el factor de recorrido, según las características de la rampa que ya habíamos mencionado en la imagen, es de 0.75, que va a ir multiplicado por 2pi y por el radio. Este radio que se va considerando al momento de hacer el diseño de la rampa es el radio de eje. Los 8 metros del radio de eje que nosotros tenemos como punto de partida es lo que se considera en la fórmula. Entonces, yo una vez reemplazando todos estos datos, y multiplicados por 100 me da 13.3%. Ahora aquí lo que yo tengo que tener cuidado al momento de hacer el cálculo de la pendiente es que el dato de la pendiente no sea menor a 15%. Esto por temas de diseño. Esta parte la van a tener mucho en cuenta, que no tienen que ser no tienen que pasarse del rango que nos está recomendando del 15%. Ya, una vez que yo ya tenga ese dato de la pendiente,
me puedo pasar a calcular la longitud de la rampa helicoidal. Esto lo vamos a calcular en proyección horizontal. Lo que vamos a hacer es usar la fórmula, que es igual al factor de recorrido por 2 por pi por el radio. Entonces, lo único que yo tengo que hacer en esta fórmula es solamente reemplazar el factor de recorrido que yo ya había hallado anteriormente para la pendiente y también usar el radio de eje que yo también tengo como dato. Una vez yo reemplace en la fórmula, lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, resolver, y lo que me sale en este caso para este ejemplo es 37.7 metros. Una vez que yo ya tenga estos dos datos, ya puedo ir calculando lo que sería la longitud de la rampa helicoidal. Como ya tengo la altura y también ya he hallado lo que sería la longitud de la rampa, pero en proyección horizontal, lo único que yo tengo que hacer es considerar lo que sería el teorema de Pitágoras. Voy a decir que la longitud de la rampa es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la longitud de la rampa, pero en proyección horizontal al cuadrado. Entonces, lo único que yo voy a hacer en este caso es reemplazar los datos que ya había tenido, que la altura es de 5, y estos 37.7 que habíamos hallado gracias a la fórmula, y reemplazando con los datos que corresponde al ejemplo. Entonces, la longitud de la rampa es igual al radio de 5 al cuadrado más 37.7 al cuadrado. Entonces, la longitud de rampa calculando me sale 38.03 metros. Una vez que yo ya tenga estos datos que estoy optando para hacer el replanteo y el cálculo de la rampa helicoidal, yo voy a usar los cálculos de las coordenadas para el eje principal. Lo que nosotros vamos a usar en este caso van a ser las coordenadas cilíndricas de hélice. Solamente vamos a usar las fórmulas que nos proponen y directamente igual de la misma manera, con los datos que ya hemos hallado y con los datos principales que ya tenemos, vamos a ir empezando calculando, ¿no?, lo que serían las coordenadas. Ya. Para el cálculo de coordenadas para el eje principal, es decir, las coordenadas cilíndricas, las coordenadas rectangulares X, Y, Z y las coordenadas cilíndricas, que en este caso ya habíamos mencionado en la gráfica, en un punto del espacio están ligados por las relaciones. Para yo encontrar la coordenada en X, lo único que tengo que hacer es el radio multiplicar por el coseno del ángulo. Para hallar la coordenada en Y, lo único que tengo que hacer es multiplicar el radio por el seno del ángulo. Y aquí lo que tenemos que trabajar es para hallar el ángulo, es simplemente igual, es la fórmula que está aquí en esta parte, si pueden observando. Por si acaso esta parte se trabaja en radianes, eso van a tener mucho cuidado. El ángulo que nosotros necesitamos para hallar las coordenadas en X, Y es la longitud dividido en el radio. Ahorita les voy a explicar cómo se saca esta parte del ángulo. Y directamente este L es la longitud de recorrido, ¿ya? Entonces, para yo hallar X, Y y Z, lo único que tengo que hacer para X y Y es reemplazar, ¿no?, las fórmulas que ya hemos tenido. Este ángulo simplemente habíamos mencionado que la longitud de recorrido dividida entre el radio, y de la misma manera aquí estamos reemplazando. Ahora, Z es igual a Z. Entonces, nosotros hacemos aquí una relación de triángulos en la cual podemos decir que Z es igual a la longitud de recorrido y la altura es igual a la longitud. Solamente es una simple relación de triángulos de la cual nosotros estaríamos despejando Z, y de esa manera estaríamos hallando la coordenada en ese punto. Solamente estamos realizando una relación de triángulos en lo que sería, a ver, les voy a mostrar, en lo que sería, digamos, una altura Z por una longitud que tenemos, y directamente la altura total de la rampa sobre la longitud de recorrido, ¿no? La longitud de la rampa. Lo único que hacemos es en esta parte para hallar la coordenada en Z, por eso solamente es una relación de triángulos. Aquí podemos ir observando que de la longitud de la rampa helicoidal estamos haciendo, ¿no?, la relación de altura, y
Y ya habíamos mencionado que para hallar esta coordenada en Z, solamente igual, de la misma manera, estamos haciendo una longitud, estamos tomando en cuenta y lo estamos relacionando con lo que sería Z. Esta sencilla relación de triángulos es lo que nosotros estamos tomando en cuenta para poder hallar lo que sería la coordenada en Z. Ya habíamos dicho entonces que solamente estaríamos despejando la Z y la longitud de recorrido lo estaríamos moviendo, lo estaríamos multiplicando por la altura sobre la longitud de la rampa, ¿no? Ya. Lo único que tenemos que hacer aquí, generalmente cuando hallamos las coordenadas, lo podemos hacer cada metro, ¿no? También cada 10 metros, dependiendo del requerimiento que nos están exigiendo. En este caso, en el ejemplo, estamos haciendo para una longitud de recorrido de 1 metro. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar en la fórmula que ya habíamos mencionado, es decir, para el ángulo de la longitud de recorrido sobre el radio. Es lo único que estamos haciendo. En este caso, la longitud de recorrido es 1 y ya habíamos mencionado que tenemos que trabajar con el radio de eje, lo que habíamos dado al principio. El radio de eje es 8 metros y es lo que estamos reemplazando directamente aquí. Si yo divido 1 sobre 8, entonces mi ángulo va a ser de 0.125. Ahora, para yo hallar la coordenada en X y luego hallar la coordenada en Y, lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos que ya tengo. Ya habíamos mencionado que vamos a usar en todos los casos el radio de eje, que es los 8 metros, y en este caso lo estamos solamente reemplazando en la fórmula que ya tenemos. Entonces, la coordenada para X va a ser igual a 8 por coseno de 0.125 que ya hemos hallado. Entonces, solamente esto tendría que yo reemplazar y me sale directamente que la coordenada en X es de 7.94. Para hallar la coordenada en Y, solamente yo lo único que tengo que cambiar, en vez de coseno, tengo que usar el seno. Y entonces yo diría que es igual a 8 seno de 0.25 y la coordenada en Y me sale a 1, ¿no? A esa longitud de recorrido. Ahora, para hallar Z, solamente hago lo que ya habíamos mencionado de la relación de triángulos y lo reemplazo. Digo que mi altura de la rampa va a ser de 5 sobre una longitud que ya hemos hallado y por 1. Y me sale resolviendo lo que sería los 0.13. Si se dan cuenta, solamente para hallar la coordenada en Z es lo que estoy realizando, estoy usando esta pequeña relación de triángulos. Ahora, para una longitud de recorrido de 2, lo mismo, solamente yo tendría que dividir 2 entre los 8. Si ustedes dividen 2 entre 8, les va a salir 0.25. Y así de la misma manera vamos a ir nosotros sacando lo que serían las coordenadas. Ahora, en esta parte para hallar la coordenada en Z van a tener mucho cuidado porque la longitud del recorrido aquí sí va a cambiar. En este caso ya habíamos mencionado que para esta primera era la longitud 1 y por eso también era por 1. Pero en la parte de aquí abajo estamos trabajando ya 2 metros, entonces aquí 2 metros tiene que ir. Esa parte van a tener mucho cuidado al momento de hacer las coordenadas. Ya, una vez que yo ya tenga todos los datos para hacer el replanteo, entonces lo que necesito es cuánto va a ser mi longitud de curvatura, es decir, cada cuánto yo voy a ir replanteando, ¿no? En este caso habíamos mencionado que cada metro vamos a ir replanteando. La longitud de curva total ya la tenemos, ya hemos hallado, es 38.3 y la longitud y el radio de curva de eje es 8 metros. Directamente con esto yo puedo ir sacando todas las coordenadas con estas fórmulas que ya nos hemos planteado. Solamente es ir reemplazando en las fórmulas, ir fluctuando los datos de lo que sería para el tema del ángulo y también tener cuidado en la parte de lo que sería para Z. Tendría que ir yo cambiando esta parte de aquí y mi método de verificación va a ser que al final, a los 38.03 de la longitud de la curva total, me tiene que salir esos 5 metros de altura que yo tengo de la rampa. Esa es mi manera de verificar si realmente yo he hecho bien todas las coordenadas y los cálculos he ido realizando. Esa va a ser mi garantía de que yo estoy cumpliendo con lo que los cálculos me está diciendo y de esta manera también yo verifico si estoy
dentro de los márgenes que me están permitiendo. Entonces, en este caso habíamos dicho que la altura es 5 metros, entonces de esa manera se estaría cumpliendo esos 5 metros que estoy proponiendo, ¿no? De la misma manera, solamente es ir reemplazando en las fórmulas. Esto no es tan complicado, más que todo es tener mucho cuidado en las fórmulas para que de esta manera al final sí nos salga lo que sería la verificación, ¿no? De los 5 metros de altura. Ahora, para yo hallar todas las gráficas de cómo va a ir trabajando mi rampa helicoidal, lo único que voy a hacer es, puedo usar el tema de lo que sería, con los datos que yo he ido hallando, puedo ir también verificando, ¿no? Cómo está trabajando la rampa helicoidal. En este caso, está a los 38.03, esto es una vista, ¿no? Hasta los 5 metros de altura. Igual de la misma manera yo puedo hacer en XY para ver cómo está yendo, ¿no? Esta es una manera igual de verificar que lo que yo haya calculado se asemeje, ¿no? A lo que me han propuesto. Si se dan cuenta, se parece a la gráfica que nosotros hemos dado de ejemplo. Entonces, esa es mi manera de, con mis datos que ya he ido todito calculando. En este caso, si ustedes tuvieran, así como en este caso 38.03, es mejor que lleguen al 38 y de ahí lo aumenten, ya ese 0.3 casi no influye mucho, pero es mejor que vayan trabajando de uno en uno y con números cabales. Y solo al final es lo que hagan la parte de lo que sería el salto. De esa manera, entonces yo puedo ir verificando con las gráficas. Y si se pueden observar, mi rampa estaría trabajando de esa manera. Aquí de referencia estoy teniendo X y Y. Todas estas gráficas salen a partir de lo que serían todos los datos que yo ya he hallado, o sea, todas las coordenadas para el replanteo, es decir, en X, Y y Z. Sí o sí tengo que ir con esto trabajando para ver cómo está trabajando la rampa helicoidal. Si se dan cuenta, está subiendo y a la parte superior de los 5 metros se está cumpliendo, ¿no? O sea, eso me quiere decir que mi rampa está llegando a los 5 metros que yo había puesto desde el inicio. En el caso de que la rampa me saliera aquí a 4 metros, entonces significa que tengo que realizar una revisión de los datos que he ido calculando, porque sí o sí en el terminado la rampa me tiene que llegar a la altura que yo tengo de diseño. Esto por el hecho que al momento de hacer la ejecución en la realidad, en el campo, si yo no hiciera esta verificación, la rampa helicoidal me estaría quedando debajo de lo que sería, tiene que llegar. Estos casos sí suceden por el hecho de tal vez no tener mucho cuidado al momento de hacer el cálculo, ya que el cálculo y la parte práctica van de la mano. Si en algún caso, digamos, a mí se me pasara y la rampa estaría yo diseñando y me estaría llegando no a los 5 y a un 4.8, al momento de yo hacer el encajonado de lo que sería la rampa helicoidal, para que me llegue a lo que sería la parte superior de mi paso a desnivel, va a tener una variación de, digamos, unos 20 centímetros, el cual la rampa ya no va a ser funcional por el hecho que al momento de yo hacer el vaciado, la rampa va a estar debajo de lo que yo había mencionado, o sea, no estaría cumpliendo estos 5 metros y en la parte de abajo estaría dejando unos 20 centímetros. Al momento, por eso, de hacer este cálculo, van a tener mucho cuidado con la altura, porque cuando nosotros realizamos este cálculo y nos dan una tenemos que llegar a la altura por el hecho que cuando nosotros vamos a realizar el encajonado y el vaciado del mismo elemento, nos tiene que cumplir y tiene que tener un nivel en el cual la rampa y la parte de lo que sería el eje de la parte superior del paso desnivel tienen que encajar perfectamente. Es decir, que no tiene que haber ningún error ni en lo que estamos haciendo en la vía del paso a desnivel, ni en perfecto. No te voy a dar. Van a tener mucho cuidado en las alturas. Y aquí también podemos ver otra gráfica de lo que sería el diseño de las rampas helicoidales. Si se dan cuenta, la rampa no es muy difícil de hacer replanteo, no es difícil de diseñar, solamente hay que tener cuidado en lo que serían las fórmulas y también cuidado en la altura.
No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna consulta, porque esto es lo que tienen que realizar en su examen, porque va a haber una rampa helicoidal. Si se dan cuenta, no es complicado, solamente tendrían que hacer el cambio de lo que sería dependiendo a la altura de su paso a desnivel y tener la consideración del radio del eje, ver la forma, ¿no?, de su rampa. En este caso ya les había mencionado que si no es un medio círculo, un cuarto círculo o un círculo que esté contemplado en la tabla, solamente ustedes tienen que medir el ángulo de recorrido y con la fórmula directamente aplicar y poner ese para el factor de recorrido. Solamente ese es el caso que tendrá que ir variando, si es que en el caso no les dieran, como en el ejemplo, una rampa que es más de medio círculo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a lo que sería el diseño de una rampa helicoidal. Lo único que yo les recomendaría es como ya tienen las fórmulas, directamente se hagan una planilla en la cual ustedes ya, incluso el mismo ejercicio que tenemos aquí como método de verificación, pueden resolverlo y hacerlo en una planilla, ¿no? Y con esa planilla se pueden ir ayudando ya en el momento que ustedes vayan replanteando. Ahora, para el examen, nosotros no vamos a trabajar cada metro. Lo pueden hacer la longitud de curva unitaria cada 10 metros, ¿ya? Es en casos de que queramos así bien hacer el replanteo más exacto, si lo hacemos a un metro, pero en el examen no les voy a exigir que lo hagan cada metro. A veces es más, la longitud de rampa es más extensa, entonces les va a llevar más tiempo. Entonces, en este caso, lo pueden hacer cada 10 metros o cada 5 metros, ¿ya? Para hacer esto de las coordenadas. Ya. No sé si hay alguna duda o alguna consulta para que no lo dejemos así y absorbamos las dudas que tengan. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda ni ninguna consulta, entonces estaríamos dejando el diseño de las rampas helicoidales aquí. La única recomendación que les hago es cuidar los datos que van a ir usando. Siempre vayan revisando los datos que vayan usando y les recomiendo, ¿no?, hacerse una planillita para que directamente ahí vayan reemplazando datos, y también su modo de verificación es que su longitud que les salga, la longitud de la rampa, y con la longitud de la rampa les salga, ¿no?, en la coordenada Z a la altura de lo que sería de la rampa helicoidal. Eso es un método un modo de verificar en realidad si lo que están calculando está bien o está mal. Solamente esa sería la recomendación. Ya. Estaríamos dejándolo aquí, la parte entonces de las rampas helicoidales. Esta parte la van a diseñar tal cual está en el examen. Solamente el tema de lo que les había dicho, van a tener cuidado en lo que sería la longitud del factor de recorrido, porque no siempre el ángulo de la rampa puede ser, ¿no? Ya les había mencionado medio círculo, un cuarto círculo o un círculo completo. Entonces, solamente esa parte tengan cuidado al momento de hacer el factor de recorrido, y después es lo único que hay que tener cuidado. Así que en el examen solo tengan cuidado esto del factor de recorrido y también de lo que les había mencionado de las coordenadas, ¿no? Y también verifiquen que al final les salga a la altura de la rampa. Ya. Ingeniero, Dime. en el caso, como para el primer parcial nos ha indicado de que había o sea, en función de la velocidad se tomaba una curvatura mínima, un radio, perdón, de curva mínima y Exacto. demás. Acá igual sería. En este caso, para el diseño de la rampa, sí usamos, ¿no?, un radio dependiendo de la velocidad, sí lo puedes tomar en cuenta. Pero generalmente aquí nosotros tomamos lo que sería la pendiente. Sí o sí tienes que hacer esta verificación, te tiene que cumplir esto.
Para esto, por el tema de que cuando los vehículos bajen, la pendiente sea la adecuada para que el vehículo haga el recorrido. En este caso, a lo que más se apega al momento de hacer este diseño de rampas helicoidales es que respetes la pendiente, porque si no respetas la pendiente, entonces el vehículo no va a poder hacer un recorrido adecuado, incluso puede llegar a ser peligroso para el vehículo hacer el recorrido por la rampa. Entonces, lo que tienes que cuidar es lo que sería la pendiente. En este caso, no nos estaríamos enfocando en el radio mínimo, sino nos estaríamos enfocando en lo que sería la pendiente con la cual va a ir trabajando en la rampa. Por eso es muy importante que cuando hagas el diseño de una rampa helicoidal, hagas esta verificación de la pendiente y si no te cumple, eso significa que tienes que cambiar el radio. O sea, para el espacio que tengas, para el diseño que tengas, si no te cumple la pendiente que estamos aquí mencionando, tú tendrías que hacer variar el radio, sí o sí, o la altura. Pero si la altura la haces variar, entonces tendrías que hacer variar lo que sería a donde está llegando a la parte superior del paso desnivel. En este caso, para las rampas, lo que tienes que ir cuidando es la pendiente, porque de esta manera para el vehículo va a ser adecuado la transitabilidad, ya sea de subida o de bajada, y si tú no cumplieras la pendiente, entonces no va a servir mucho, ¿no? Incluso puedes llegar a causar un accidente de tránsito para los vehículos. En este caso no estaremos cuidando lo que sería el radio mínimo, sí estaremos cuidando lo que sería la pendiente, en función del radio que estamos trabajando y la altura, si te das cuenta, y también el ángulo que va a tener la rampa. No sé si con eso ya hemos despejado la duda. Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Es mejor que consulten ahora cuando hagan diseños y les pidan hacer el diseño de una rampa helicoidal. Ya. ¿No? Ya. Como no hay ninguna duda, aquí estaría. Les voy a llamar lista primero. Ya denme un minutito, voy a dejar de compartir la pantalla.